Hola, muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición de Entre Editores. Estamos en la sala de redacción del periódico El Espectador, el periódico con más tradición y más antiguo de Colombia. Ya estamos por encima de los 130 años y para mí es un motivo de orgullo estar aquí sentado con dos colegas mías. Una de ellas que arrancó hace ya unos añitos conmigo en la sección económica y otra una de las nuevas generaciones, de los talentos nuevos. Aleja Medina, editora internacional de la sección Mundo, bienvenida. Gracias, Edwin, buenas noches a todos los suscriptores que nos están viendo en este momento a través de la pantalla y acá en la redacción. Y María José Noriega Majo, o Zelensky, como le he venido diciendo yo desde que se estuvo una semana por allá en Ucrania, y ya van a entender el por qué yo cariñosamente le digo así. Majo, bienvenida a esta conversación de Entre Editores. Gracias, Edwin, buenas noches a todos, gracias por conectarse a este espacio que creo va a ser muy provechoso. Así será. Una semana en Ucrania. Lo que nosotros los periodistas hacemos es tratar de buscar información para contar historias. Y cuando uno tiene la posibilidad de viajar al lugar en donde se están dando las noticias, pues primero lo llena uno de mucha satisfacción poder estar precisamente en donde están pasando las cosas, y María José, junto con la edición de María Alejandra, tuvieron esa posibilidad. Así que antes de arrancar a hablar sobre esa experiencia periodística que para nosotros fue muy significativa y esperamos que para todos ustedes también, le vamos a pedir al equipo de producción que nos ayude rodando un video de una serie de productos periodísticos que se hicieron acá en El Espectador con el liderazgo de mis dos colegas, de María José y de María Alejandra Medina, para que ustedes vean un poco de qué es lo que vamos a hablar hoy. Adelante. I'm so disappointed in the world. I'm only 28. I should live my own life. I should make a family. I want to have a child, but when I read the news, I understand that I couldn't have a child in this world. Han pasado 2 años desde que Vladimir Putin ordenó la invasión a gran escala en Ucrania. 2 años en los que pueblos y ciudades han sido atacados. 2 años en los que más de 10.000 civiles han muerto y cerca de 6 millones han huido como refugiados a otros países, en su mayoría europeos. Han pasado 2 años desde que rusos y ucranianos se enfrentan en una batalla. 2 años desde que unos y otros sufren las consecuencias de una guerra que ha dejado diferentes lecciones a su paso. I understood that we live in such a world when you need to do a lot of efforts to prove that someone is trying to kill you, and that is their aim, to kill you and all the other Ukrainians. Someone is trying to kill you. Ideas really matter. We see how people with their own ideas can do irrational things, like trying to occupy a neighbor country. Like we saw it before. We saw it in during Second World War, Western countries, and a lot of experts, they didn't understand the importance of ideas and how it could lead to like major war, like the biggest war in Europe since World War II. The second lesson is to be ready to protect your values
to protect these things you believe is even such important that you can sacrifice your life, sacrifice your free time, sacrifice everything just in order to fight to protect you believe is really important. Because unfortunately, me also, I have friends who died during this or because of Russian actions, but they did it because they were trying to protect their families and also to protect their homeland. Bueno, pues imaginen ustedes uno sencillamente estar en los zapatos de estas personas, escuchar esos testimonios, ver esas imágenes le dan a uno un poco la entrada a lo que está pasando en territorio ucraniano. Yo recuerdo, tal vez como si fuera ayer, cuando escribí el primer boletín del Espectador Explica con la información que Aleja me envió, y era como la segunda semana de esos bombardeos y ya había empezado a escuelas, a colegios, a lugares como este, en donde se transmitía la información de noticias, y era muy impactante porque yo tengo 43 años, llevo 19 años en El Espectador, toda mi vida ha sido mi casa editorial, y nunca me imaginé que tocara en esta época escribir sobre una guerra que se estuviera viviendo. Entonces, pues como ustedes son las dos que entre muchos de la redacción del Espectador lo hacen a diario, pues comencemos por ahí. Aleja, ¿qué formación tienen ustedes? ¿Qué estudiaron en la universidad? ¿Y cómo fue que fueron labrando ese camino? A las dos les voy a hacer la misma pregunta, para llegar a donde están ahorita y de una u otra forma tener la base para escribir sobre lo que están escribiendo ahora mismo. Bueno, pues yo soy periodista e historiadora de la Universidad del Rosario. Entré al periódico hace ya más de 10 años y, como tú lo decías, pues entré a tu equipo, a Economía, donde cubrí temas de desarrollo rural, agricultura, tecnología, telecomunicaciones, y algo que en su momento era un poco inexplorado, que eran sobre todo los temas de género. Empezar a hablar de economía del cuidado, acá en El Espectador no era algo que se hiciera, entonces como que pude abrir ese camino en nuevos temas, en nuevas áreas. Y creo que el paso por economía, creo que cuando lo hablamos, cuando entré a la redacción, que uno de economía habla de todo. Entonces uno habla de política internacional, uno habla de guerras, de cómo afecta una guerra al precio del petróleo, bueno, en fin, tantas cosas que pues, la economía lo atraviesa todo. Entonces creo que eso, más mi formación universitaria, pues me ayudaron como a tener ese espectro en la cabeza. Y pues cuando el día que Fidel pues me dijo que sí me interesaba ser la editora internacional, pues me sentí lista para el desafío. Qué bien, y nosotros felices de que dijeras que sí. Bueno, y Majo, tú. Bueno, yo estudié periodismo y ciencia política en la Javeriana. Me gradué en el 2021 y mis prácticas las empecé aquí en El Espectador en mayo del 2020, en medio de la pandemia. Otro gran hecho histórico de nuestros tiempos. Y empecé a hacer periodismo cuando las salas de redacción cerraron, que es lo más irónico, ¿no? Y me empecé a formar aquí en el periódico. Empecé primero por el Magazine Cultural, que creo que es una gran escuela de escritura, de conocimiento, como también de apertura al mundo, para luego prepararme y eventualmente, cuando me ofrecieron la oportunidad, entrar aquí a Internacional, que creo que ha sido una ventana aún mayor al mundo y una gran experiencia. Estoy de acuerdo. Bueno, yo les voy a decir una cosa que de verdad es necesaria en el mundo periodístico. Cuando uno es el entrevistador y tiene a entrevistadas o a entrevistados, uno no tutea. Pero es que son compañeras con las que comparto a diario, entonces les voy a pedir excusas a ustedes aquí presentes y a quienes nos están viendo en la transmisión, porque es como si le estuviera hablando a mi mamá de usted y a mi papá de usted, entonces me siento incómodo. Entonces les pido excusas, no debería ser, esa no es la regla, eso no es lo que nos enseñan en las facultades, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo porque estoy con dos compañeras en mi casa, que es la redacción del Espectador. Ahora sí quiero ir un poco a eso con lo que abrimos, y es, de nuevo va la pregunta para las dos: ¿cómo es contar una historia en primera persona? Porque en la universidad también nos lo advierten. Pilas, uno tiene que tomar distancia, uno tiene que contar las historias en tercera persona, uno tiene que ser un observador y no meterse en ella. Sin embargo, hay una fase en el aprendizaje del producto periodístico que también le dice a uno, pues cuéntelo si usted lo vivió en primera persona, porque cómo no hacerlo si eso pasó.
Y este producto desde el comienzo, recuerdo cuando ustedes dos lo hablaban aquí en la mesa que está atrás de nosotros, que es la mesa de consejo de redacción, lo hablaban y lo empezaron a estructurar. María José hablaba del viaje, de la posibilidad y demás, pero antes de profundizar en eso, pues quiero saber cómo tomaron la decisión las dos de que sí se contara en primera persona y no en tercera persona, como lo que ya vimos en el video. Bueno, digamos que creo que siempre estuvo sobre la mesa, creo que desde el principio cuando le comenté a Ale o le iba comentando mientras estaba allá en Ucrania lo que veía y lo que sentía, yo creía y creo todavía que es necesario narrar ese tipo de historias en primera persona, porque tú estás inmersa en ese contexto, no eres ajena a lo que está pasando ahí, no eres ajena cuando suenan las alarmas y tienes que bajar al refugio, o no eres ajena cuando estás caminando por la calle y te encuentras con un edificio que fue bombardeado hace algunos meses, o cuando hablas con una persona que carga un dolor muy grande desde hace muchos años. Entonces creo que es tal vez pasar un poco más allá de ese paso de dar un análisis, que es necesario y siempre lo conversamos y lo hacemos, pero creo que ponerle rostro y humanizarlo es importante, y creo que la primera persona lo que permite es que tú también seas un personaje dentro de esa historia, que es secundario claramente, porque yo no soy un personaje ahí claramente en la historia principal de las historias que relatamos, pero creo que sí es necesario poder transmitirle a los lectores esas sensaciones que uno vive, porque creo que para eso se viaja, ¿no? Para eso tú haces también el esfuerzo y la tarea de estar allá y un poco transmitirle al lector el miedo o la ansiedad o el asombro con el que uno se aproxima a esos espacios. Creo que la primera persona es esencial e importante. Bueno, está bueno. Te doy un dato que estoy viendo en la transmisión aquí en un monitor que tenemos al lado. Tienes la imagen de don Guillermo Cano atrás, mientras estás contando eso. Entonces me parece muy bonito porque él tenía una columna de opinión que se llamaba Libreta de Apuntes, en donde va contando de una u otra forma desde la visión del periodista lo que estaba pasando en el país y cómo pues con su aguda línea de opinión le iba diciendo al país tantas cosas como lo que ya sabemos que fue el narcotráfico, esos años tan violentos. Par de décadas que probablemente recordamos todos, entonces me pareció muy interesante escuchar lo que estás diciendo con la imagen de don Guillermo Cano atrás. Porque yo creo, y le paso ahorita la palabra también a Ale, un poco es romper tal vez esa barrera que se hace entre el periodista y el lector, y siento que es acercar al lector a lo que se está tratando de contar, y es un esfuerzo de tal vez ir un poco más allá de la base del periodismo, que es la noticia, ¿no? Y es un poco atreverse a encontrar también un estilo propio de escritura, de narración. Creo que es un trabajo que a uno le hace pensar en qué intención tengo de contar la historia, cómo la cuento y qué efecto quiero que esa historia cause, qué sentimientos quiero que provoque en el otro. Eso está bueno, Majo. Pero entonces aquí me voy a poner un poco en el papel de Aleja, porque entonces entra uno como editor o editora, en este caso. Y a veces llega el periodista o la periodista muy emocionada y le dice a uno cosas y uno dice, no, pero espérate, tranquila, un poco de agua fría, cálmate, enfría la cosa porque tal vez no es por ahí. Pues esa es la razón de ser del editor, de tener la cabeza un poco más grande y de pronto un poco más de experiencia para guiar a los reporteros. ¿Cómo fue este proceso del que nos está hablando Majo desde la mirada tuya, Aleja? Que de una u otra forma tú también tenías que decidir y decirle a Majo, bueno, sí, estamos de acuerdo o te está haciendo por el lado que no es. Esto se está volviendo muy pasional y se te está olvidando contarle la verdadera historia que puede ser X, Y o Z en la reportería que estás haciendo. Sí, pues yo creo que nunca estuvo en discusión o en duda el hacerlo en primera persona, porque siento que lo que fue diferencial en este ejercicio de reportería fue que María José pudiera estar allá en terreno. Es decir, llevamos 2 años cubriendo la guerra, pues con colaboradores que podían llegar al territorio o a través de agencias o de entrevistas virtuales, remotas. Entonces sí creía que lo diferencial era destacar que María José estuviera allá y que pudiera experimentarlo de primera mano. Entonces por eso creo que nunca estuvo en duda, los enfoques siempre pues los hablábamos, los discutimos, vimos por dónde, también porque pues esta es una guerra en la que hay narrativas en disputa, entonces eso también es algo que hay que visibilizar.
Pero de lo que sobre lo que estaban diciendo antes, yo sí agregaría un poco, y lo hablábamos fuera de micrófonos, que sí creo que las nuevas narrativas digitales nos están poniendo a dudar o a replantear muchos de esos postulados que nos decían en la universidad de la objetividad y del periodista desde afuera, y que el periodista no es el protagonista, que pues no lo es, ni la idea es que lo sea, pero sí que esas nuevas formas de contar las historias muy en vertical, en modo selfie, como que sí han tenido éxitos precisamente porque acercan a la audiencia a lo que está pasando. Entonces también siento que hoy está muy en cuestión pues ese postulado de que el periodista es objetivo, porque tal cosa como la objetividad absoluta pues no existe, ¿no? Desde que uno escoge el tema, las fuentes, el tono, todo, pues ahí ya hay una decisión, y por lo tanto no es un ser abstracto por allá tomando una decisión absolutamente. Sí, exacto. Entonces, pues eso nunca estuvo en discusión, y siento que eso, lo que dice María José, eso humaniza, y pues uno también como periodista debe permitirse, es decir, uno antes de ser periodista es ser humano. Entonces, creo que eso es, pues que muchas veces los periodistas no nos permitimos ser humanos, y no sé, yo he llorado en entrevistas, a veces uno pues simplemente tiene que apagar el micrófono para ayudar a alguien que está en necesidad. O sea, siento que hay que un poco aterrizarnos y pues que de nuevo somos primero ser humanos que otra cosa. Estoy de acuerdo. Y tal vez para las personas que no han estudiado periodismo, que no han pasado por una sala de redacción, que no se han formado en comunicación social y periodismo, que es la base sobre la que todos nosotros hemos estudiado, sí, nos enseñan de esa forma, o por lo menos, pues yo estoy lejos de la academia hace 3 años, lo último que hice fue un MBA, una maestría, pero obviamente a las generaciones de hoy se les educa de una forma distinta, y Aleja tocó un tema interesante, y es, habló del modo vertical tipo selfie, y es el cómo las redes sociales le dieron la oportunidad a personas que no eran comunicadores sociales ni periodistas de contar historias, y eso de una u otra forma nos ha puesto a nosotros contra la pared. Entonces, escuchar lo que dice María José de la posibilidad de estar allí, escuchar a Alejandra decir esto nunca estuvo en duda y en discusión, sino que estaba claro, de pronto nos lleva a retarnos a nosotros mismos y a la academia que tantas generaciones de periodistas ha formado y pues que hemos pasado por acá, en cómo es que tenemos que seguir contando tal vez las mismas historias, pero de una forma distinta para enganchar más con la audiencia. Audiencia como la que nos está viendo en este momento a través de una cámara, o ustedes que nos están viendo aquí en la redacción. Entonces, bueno, o sea, es momento, ¿crees tú, Aleja, de retarnos y decirle a la gente, ok, no todo es tan objetivo, yo soy una humana que ha llorado y necesita también contar esta parte, y recuerden que de una u otra forma, por mi inclinación, tome la decisión de hacer este tema y no este otro. ¿Qué le dirías tú a las academias entonces, a las academias que de una u otra forma nos han educado siempre de la misma forma? Sí, de acuerdo. Yo creo que las academias tienen que transformarse precisamente porque pues esas nuevas herramientas que están al alcance de la mano de cualquier persona son un desafío para las mismas universidades, y por eso también es que pues, se habla como una crisis de las carreras de periodismo o de comunicación. Entonces, pues recoger qué de todas esas narrativas o nuevos lenguajes nos sirve para acercar el contenido a las personas y que sea de valor para ellos, obviamente como con una curaduría que siga siendo pertinente un medio como El Espectador, es decir, que la gente siga encontrando aquí contenido confiable, digamos, veraz, confirmado, equilibrado también, pues porque tampoco es que no haya ningún tipo de contraste o de rigor, por supuesto que no es la idea de lo que estoy diciendo, pero sí que las academias se bajen un poquito de esa, sí, como de esa jerarquía en la que están y vean qué es lo que está pasando, porque pues sin duda esto es una revolución también para la formación universitaria. Completamente de acuerdo. Bueno, Majo, entremos a Ucrania. Y es, ¿cómo fue, primero, cómo se consigue, María José, esa posibilidad? ¿Cómo la negocia con Aleja? Porque hoy en día vivimos en casi que mundos casi que paralelos, produciendo contenido en varias velocidades, para que ustedes nos entiendan. Nosotros hacemos en generación de contenido un promedio de 150 a 200 contenidos diarios en toda la redacción del Espectador, diarios. Esos son 5.500, 6.000 contenidos al mes. Eso quiere decir que hay unos periodistas trabajando a una velocidad de radio, produciendo mucha información en un turno, en unos ciertos turnos que tenemos, otros que están produciendo a una velocidad
digamos, un poco más lenta, que son los equipos de desarrollo, y hay otros que tienen la posibilidad, que creo un poco fue el viaje a Ucrania, de trabajar con más lentitud, digamos, no la premura de este primer grupo, y pueden hacer mejores cosas. En últimas, para eso es el tiempo, para poder buscar información, contrastarla, pues conseguirla, contrastarla, verificarla y contarla de la mejor forma posible. ¿Cómo fue eso de Ucrania? ¿Cómo aparece María José en Ucrania? ¿Cómo hizo para llegar a Ucrania y cómo hizo para que Aleja le diera permiso? Bueno, recién al entró como editora de Internacional fue que estalló la invasión a gran escala en Ucrania. Fueron momentos, meses difíciles. La bienvenida. Porque, bueno, esto es del 2022, pero esto viene de años atrás, ¿no? Digamos, todo el tema de Ucrania se remonta a Crimea, a las manifestaciones del Euromaidán en la plaza, en Kiev, en la capital. Y recuerdo que ese miércoles, todavía era 23 acá, todavía no era 24 de febrero, aquí era 23, y yo estaba en el turno web de por la noche. Y a las 7 de la noche veníamos hablando con Ale, algo va a pasar, porque esto se siente que los ánimos están cada vez más elevados. Y efectivamente, faltando 10 para las 10 de la noche, aquí llegó la información de que las tropas Perdón, rusas... Majo, una sola interrupción. ¿Qué quiere decir turno web? Que la persona, cualquiera de nosotros que está de turno en ese instante, está generando el contenido para www.elespectador.com, que se distribuye en la página y luego a través de redes sociales. Y hago esa aclaración porque esa persona no es la que regularmente está haciendo el contenido para el periódico impreso justo si en ese momento se está cerrando. Otra vez, Majo. Entonces, sí, yo estaba pendiente como monitoreando qué contenido se iba a lanzar en la web sobre eso. Recuerdo que esa vez que Ale me pidió el favor que quedara hasta las 4 de la mañana viendo un poco, nos repartimos para que los demás entraran y reforzar el equipo para ver cómo tratábamos nosotros de entender a distancia, porque es muy lejos, qué está pasando allá. Y siente, digamos, fue nuestra inquietud un poco de cómo nosotros informamos desde Bogotá algo que se está viviendo tan lejos de nosotros. Y pasaron 2 años, se hizo el especial primero en febrero, cuando se cumplieron los 2 años de la guerra, por lo menos de la invasión a gran escala, que es el video que ustedes vieron al principio y que ahorita, si quieren, pueden ver en pantalla más imágenes al respecto, porque queríamos hablar un poco sobre cómo la guerra afecta a las personas, cómo las ha afectado tanto a rusos como ucranianos, porque aquí hay 2 lados de la guerra, o sea, tantos ucranianos y rusos hay, tantas historias también. Entonces, esa fue una primera aproximación de ver cómo nosotros tratamos de entender la guerra a la luz de esas personas que lo están viviendo. Y esa fue la primera entrega de febrero. Pues hablamos con rusos en el exilio, disidentes de Putin, pero también con rusos en San Petersburgo que nos contaron su experiencia, cómo ha sido vivir estos 2 años allá, y de ucranianos en diferentes partes y ciudades del país un poco, que nos contaban dolores que no son ajenos a nosotros. Recuerdo mucho, me quedó en la mente la historia de una mujer que su mamá se murió en medio de la guerra, pero porque estaba enferma también y tenía que ir a un tratamiento de quimioterapia. Entonces no solo tenía que ir a sobrevivir físicamente porque estaba tratando de atacar una enfermedad, sino que tenía que sobrevivir a unos bombardeos. Y el dolor de una guerra, aquí nosotros no somos ajenos tampoco. No es una guerra entre estados, pero Colombia no es ajeno a ese dolor tampoco. No somos ajenos a un dolor de una persona enferma tampoco. Entonces, siento que era una forma también de aproximarnos y ver, romper esa barrera un poquito y conocer. ¿Cómo tocas esa puerta, Majo? Porque entiendo que obviamente yo hace poco, yo manejo muchos temas de emprendimiento y liderazgo en el periódico, entonces vivo viendo videos sobre las grandes entrevistas que le hacen a muchos genios que ha tenido la humanidad. Y una vez Steve Jobs decía algo que me pareció muy atractivo y el tipo decía, yo he conseguido lo que he conseguido porque siempre hago una llamada. Y entonces, ¿cómo? Pues decía así, o sea, si usted no ha conseguido algo es porque no ha querido hacer una llamada. Empiece haciendo una llamada y se va dando cuenta que esa llamada le abre otra puerta y otra puerta y otra puerta, pero hay gente que nunca llama. Y creo que eso es lo que somos nosotros los periodistas. Somos buenos al teléfono, llamando y buscando información. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se consiguió eso? Así fue. La posibilidad de viajar. Bueno, el viaje salió después de la publicación de este especial, que se consiguió a través de llamadas por ONGs, por personas conocidas que conocían a otra persona que llegaba hasta Rusia, así, tal cual, tocando puertas.
Y recuerdo que ese viaje llegó, Ale me llamó una tarde, estaba cerrando el impreso ese día, era de Venezuela, curiosamente, de la imposibilidad de muchos venezolanos de registrarse aquí en Colombia para votar. Y pues porque un día uno está en Ucrania, pero el otro día uno está en otra parte del mundo. Y surgió la posibilidad, porque llegó al periódico a través de una organización, postularse para un viaje a Ucrania con la idea de acercar el tema de la guerra a Latinoamérica, que era un poco también lo que se intentó hacer con ese primer especial de febrero. Entonces Ale me dijo, postula tu hoja de vida, y eso hice, mandé la hoja de vida, hasta que llegó un correo como 3 semanas después de haberlo mandado, diciendo que un cupo era para mí de entre 10 cupos de periodistas de Latinoamérica, que sí decidía tomarlo. Estaba aquí un jueves en la redacción, de hecho, cerrando impreso. Y la duda nunca fue si ir o no ir realmente. Creo que la respuesta siempre fue sí, ir, obviamente enfrentándose al reto que era, y ya lo habíamos hablado con Ale, porque Ale también tiene la experiencia, ¿no?, de ir a hacer reportería en terreno complejo de conflicto y demás, pero era una oportunidad que no iba a volver si no se tomaba. Entonces creo que nunca hubo una opción de no ir. Y en últimas pues se había buscado desde acá, porque pues ustedes eran las que habían respondido a ese correo que le había llegado a Aleja. Aleja, lo acaba de decir Majo, y es, yo de nuevo, y lo vuelvo a aclarar, yo llevo 19 años en el periódico haciendo reportería en muchas secciones y en muchas tareas de verdad apasionantes, pero nunca había visto en esos 19 años que la redacción internacional viajara tanto. Y eso suena paradójico. Eso es como así. El que cubre internacional nunca, perdón, el que cubre economía nunca ha ido a la bolsa, o nunca ha ido a la plaza de mercado, o nunca ha hecho mercado. Cuando hablamos de inflación todos los días, como que eso no tiene sentido. Pero sí, vivíamos en una redacción en la que yo poco veía a los periodistas de la redacción internacional y a la editorial internacional viajando. Pero últimamente lo he visto mucho, por fortuna. He visto que la gente de la redacción internacional va a Ucrania, los he visto en la frontera entre Estados Unidos y México, hablando sobre toda esta crisis migratoria, los he visto en Israel, los he visto incluso con Petro en la ONU. ¿Qué está pasando ahí, Aleja? ¿Cómo fue que se le logró dar esa vuelta y que dejáramos de hacer ese periodismo de escritorio necesario, obligatorio, además después de haber vivido una pandemia, pero que se pudiera vivir en el terreno la información para podérsela contar a la gente? Sí, es interesante porque cuando yo pasé internacional, lo primero que la gente me decía es, uy, vas a viajar un montón. Entonces yo les decía, no, de hecho, yo viajaba mucho más en negocios. Exacto. En negocios o en economía salen muchos viajes porque por lo general son empresas que invitan a sus ferias o sus eventos o al lanzamiento de cosas que tienen por promocionar. Entonces es mucho más fácil que una empresa se meta la mano al drill y diga, venga, yo lo invito al periodista para que vea lo que tengo por mostrar. Obviamente eso siempre recuerdo que era algo que hablábamos en economía de no hay compromiso de publicación, no hay revisión previa, o sea, no me van a tirar líneas, si el producto no me gustó pues lo voy a decir. Entonces siempre, listo, aceptamos, pero con independencia y diciendo fuimos invitados por tal empresa. Entonces eso era súper común en economía. Luego llegó la pandemia y en pandemia sí que se paró cualquier posibilidad de viaje. Y fue saliendo de esa pandemia que yo pasé internacional y efectivamente pasaron los primeros meses y no había ningún viaje. Obviamente pues la posibilidad de financiarlo era pues muy difícil, las organizaciones tampoco estaban haciendo muchas invitaciones y en internacional siento que tiene esa particularidad que pues siempre un viaje va a llegar es como por una ONG o de pronto alguna embajada, algún gobierno que quiere invitarte para algo muy puntual. Entonces eso no pasó en esos primeros meses. Recuerdo que el primero que salió fue a Egipto, que María Paula, si nos está viendo, espero que nos disculpe por haberla mandado a ese viaje. ¿Por qué? No nos vas a dejar así a todos. Porque le dio COVID y se quedó varada en Egipto como 2 semanas, sufriéndola. Le dio muy duro. Le dio durísimo. Sí. No, estaba solita, sin nadie que la ayudara, en el hotel, más o menos no podía ni siquiera entrar a hacer aseo al hotel porque pues por el aislamiento, claro. Entonces ya después fue que nos contó bien todo lo que sufrió. Sí, porque no fue tan precisa cuando nos contó. Pero bueno, eso pasó y
de regreso también había unas nevadas en Turquía, entonces varada en el aeropuerto de Turquía. Bueno, ese viaje fue bien, bien tortuoso. Ese fue el primero que salió. Y ya luego sí se empezó a reactivar un poquito más, o lo que digo, con ONGs. Y así se fue reactivando. ¿Y la pregunta? ¿Cómo van tomando la decisión primero de decirle que sí a los reporteros de la redacción y de ir consiguiendo todos esos viajes para moverse? Sí, claro, entonces eso sí que se ha ido reactivando. Digamos que en Internacional siento que hemos podido como negociar, digamos, los viajes con presidencia. Que recuerdo que el año pasado hubo uno, este año hubo otro, digamos que se logra negociar, pues uno va en el viaje en el avión del presidente, que pues ahorra un costo que el periódico no está en condiciones de asumir, y ya pues uno negocia y listo, para los viáticos sí podemos hacer ahí una negociación. Entonces han ido llegando así, no sé, como por el mismo trabajo que nosotros sacamos, la gente nos busca, como oigan, vimos que ustedes publicaron esto, lo que decía María José, llegan organizaciones diciendo les interesa postularse para esto. El de Ucrania llegó a través de una organización que decía hasta este viaje. El de la frontera también fue de una organización de periodistas que llegó la oportunidad y postulando trabajos, pues ven la calidad del trabajo y deciden apostar por nosotros. ¿Qué otro así ha habido recientemente? El de Israel también llegó por una organización. Y una pregunta ya casi que de la operación, porque pues claro, ustedes no tienen por qué saberlo, pero de verdad cuando alguien del equipo no está, quiere decir que se le duplica o se le triplica el trabajo al resto del equipo. Entonces cuando no está alguien del equipo de uno tiene que hacer el trabajo del que se fue. Así de sencillo. ¿Cómo manejar eso? Porque ustedes son además uno de los equipos más pequeños de la redacción. Finalmente, en los textos que escribía María José decía fueron 2 días yendo, prácticamente 2 días viniendo, 16 horas allá en transporte terrestre para poder llegar a la zona de la reportería, y eso en últimas es un riesgo para la cantidad de contenido que tiene que generar la redacción internacional. ¿Cómo balancear eso, Aleja? Sí, pues yo creo que en eso fue clave, pues como ese cambio de chip que tuvimos con la llegada de Angélica Lagos, que es la actual editora en jefe. Ella era antes la editora internacional. Cuando ella llegó, pues hizo como esta reconfiguración de equipos para que cada uno pudiera como enfocarse en una tarea, porque siento que lo que pasaba antes era que todos hacíamos de todo, todos intentábamos hacer de todo. Y al final no terminábamos haciendo nada, o por lo menos no con la... Como queríamos. Sí, con la atención que nos gustaría. Entonces, en esta rotación, en un tiempo estamos en breaking, atendiendo lo que está en caliente en última hora, luego está como un equipo un poco más reposado, que es el que se encarga del impreso, como algo un poquito más de análisis, y está un tercer equipo que es el de largo aliento, lo llamamos así, y desde ahí como que adoptamos esa cultura de... Sí, y que ni siquiera es por, bueno, te toca a ti, sino entre nosotros mismos negociamos de si yo tengo un tema chévere al que le quiero meter la ficha, pues lo hablamos, y si está interesante, si está lo suficientemente robusto y está la propuesta clara, pues listo, tómate un mes para hacerlo. Y así con las demás personas podemos administrar mejor como los recursos que hay y organizarnos, y que pues las cosas funcionen bien. Bueno, eso es bueno. Claro, ustedes no tienen que saber esa operación, pero de verdad cuadrar eso no es nada fácil, sobre todo cuando ustedes están esperando que nosotros les contemos las noticias. Están esperando en última hora. ¿Qué pasó? El espectador, ¿por qué no me está contando esto que sí me está contando la competencia? A veces eso es fácil de criticar desde afuera, pero difícil de entender desde adentro. Además, yo creo que agregaría algo que yo creo que va, pues, en camino con lo que Ale dice, y algo que hemos conversado mucho en últimas, eso también es beneficioso. O sea, sí, tienes una persona menos en el corto plazo, pero un contenido de ese estilo te da peso y te da nombre y te da cancha también para aproximarte a temas y cosas que nunca has hecho. Entonces creo que eso en últimas, en mediano y largo plazo, es beneficioso para el periodista, pero también para el periódico en general tener... Completamente de acuerdo. Pues al final yo creo que lo que convenció a la organización de que María José era la persona indicada para esto es el especial que pudo hacer. O sea, también son cartas de presentación que abren la puerta a más oportunidades. Sin lugar a dudas, el buen trabajo también se ve reflejado. Aprovecho para enviar saludos a las personas que nos están viendo. Por acá escribe Orfelina Farfán. Dice, más que redes sociales poner comillas contra la pared, es la oportunidad del periodismo para diferenciarse hablando desde las fuentes y contar las historias con sentido analítico y vivencial.
Bueno, pues volvemos a Majo. Llega María José a Ucrania. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve la guerra allá? ¿Cómo es estar en esas ciudades atacadas por las bombas, sumidas en la zozobra, en la tristeza? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vivió esa oportunidad periodística de estar en una zona de guerra? Y seamos sinceros, con papá y mamá muy asustados porque dirían en qué momento pasa algo por allá. Yo soy papá, tengo una hija de 9 años y ya no me imagino cuando mi hija esté en esas, si es que hace esto mismo que tú. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo fue ese viaje ya allá en Ucrania? Bueno, les quiero contar, pero también les quiero mostrar. El máster tiene unas fotos del viaje que creo que nos ayudarían a ilustrar un poco también para los que están acá y los que nos están viendo otra vez de esta transmisión, un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, sí, creo que una de las partes más complejas fue decirle a mis papás, me voy a Ucrania, pero de nuevo tampoco hubo nunca un no de por medio, sino es una oportunidad muy grande para hacerlo. Entonces cogí fuerzas y empecé el viaje. Es un viaje muy largo porque en Ucrania el espacio aéreo está cerrado, no hay forma de entrar en avión a ninguna parte de Ucrania. Entonces yo viajé de Bogotá a Frankfurt, Varsovia, y ahí en Varsovia, en Polonia, cogí un bus al otro día a las 6 de la mañana, de 16 horas de trayecto. Teníamos que irnos muy temprano porque en Ucrania hay toque de queda. Teníamos que llegar antes de las 10 de la noche porque en la noche hasta las 5 de la mañana, al menos en Kiev, en la capital, nadie podía estar afuera. Entonces digamos que por esa razón con los otros periodistas latinoamericanos pues nos fuimos y cogimos el trayecto en una buseta de 16 horas y fue una experiencia retadora. Tú te ibas acercando. Pero una pregunta ahí, y es, ¿cómo es la zona fronteriza? Porque dijiste Polonia. A eso iba. ¿Cruza por carretera y cómo es? Pues yo lo digo porque yo tuve la posibilidad de estar en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte y era imposible, así de sencillo. O sea, eran 2 kilómetros de barricadas en donde uno trataba de moverse y ya era objetivo militar, lo advertían y no había cómo cruzar desde cierto lugar. Entonces, ¿cómo es eso? Digamos que no fue tan disruptivo cuando llegamos al punto fronterizo porque del lado de Polonia fue como si tú estuvieras en un puesto como para pasar un peaje. Digamos, el escenario un poco es ese, con carriles que tú veías diferentes carros. Esto fue una época en mayo, vacaciones más o menos, y me sorprendía porque yo veía gente que se bajaba de carros con familia y carros repletos y gente ya como en trajes de verano, como en vestidos, y yo decía, pero estamos a punto de cruzar a un país en guerra, ¿no? Pasamos este filtro y llegamos a un país que está en guerra. Y eso fue una de las cosas que pues creo que todo el grupo de periodistas lo sintió, y es la costumbre de la guerra. Y eso es muy doloroso darse cuenta también de eso, porque la vida en medio de la guerra sigue. Siguen cuando tú vas al supermercado y compras los alimentos para tu casa, cuando sales al trabajo, cuando llevas a tu hijo al parque a jugar, que hemos visto que ha habido ataques en Ucrania en parques infantiles, en colegios, en hospitales. Hace poquito en Kiev pasó justamente en un hospital pediátrico. Entonces es como en medio de esa zozobra, la vida sigue y tiene que seguir. Impactante también darse cuenta cómo la gente se está adaptando a ese escenario sin que se deje de sentir miedo, porque la gente sí siente miedo. Digamos que pasar la frontera, íbamos con 2 personas ucranianas con nosotras, más el chofer, y ellos nos ayudaban, digamos, en la traducción de presente el pasaporte, tenemos que esperar, más o menos fue una hora larguita de espera para cruzar, y el cruce tú veías campos verdes, unos campos verdes muy hermosos, que tú al mismo tiempo te decías, esto es un país en guerra. Y llegamos a un restaurante, a un pueblo que se llama Vladimir, que es justo pasando la frontera con Polonia, ya estando en Ucrania, y nos sirven platos típicos y platos a la mesa en abundancia. Y mi pregunta de nuevo es, ¿y esto no es un país en guerra? Entonces creo que también uno se aproxima y tiene tal vez muchas cosas en la cabeza antes de llegar, y cuando tú llegas te das cuenta de cómo está viviendo la gente allá. Claro, es un panorama diferente. Yo estuve en Kiev y los alrededores, yo no estuve en el este, digamos, que es donde la batalla más cruel está ahorita en este momento. Antes de
yo ir fue la toma de Yarkov en mayo, que eso es más hacia el este, pero de todas formas tú ves los estragos y las cicatrices de la guerra, en edificios que están bombardeados, en gente que se le aguan los ojos cuando te cuenta cómo ha vivido los 2 años de la guerra, cuando te dicen que se sienten solos y que no saben qué va a pasar y qué más pueden hacer para sobrevivir. Entonces, sí, físicamente fue un viaje que te exige mucho, pero también es un viaje que exige mucha, tal vez, solidez y preparación mental y emocional, y también la forma en la que tú no revictimices a las personas con las que tú estás hablando. Y era algo con lo que yo siempre trataba de tener en la cabeza, porque no se trata de remover el dolor ajeno, porque me parece que caer en el morbo no es la fórmula y nunca fue la intención, y creo que nunca ha sido la intención por parte nuestra de hacerlo, sino conocer genuinamente la historia de la gente que quería contarlo y escuchar. Creo que más que todo que preguntar, también es aprender a escuchar. Yo creo que eso es clave. Uno como periodista a veces lleva trazado el objetivo de lo que va a cumplir y de lo que va a hacer, pero cuando llega allá se le desarma a uno todo y uno encuentra que el camino era otro, que la historia era otra y que lo que uno debe hacer como en su misionalidad es diametralmente distinto a lo que tenía pensado antes de bajarse del avión. El idioma, además. El idioma. Aquí me pregunta, bueno, está preguntando Eduardo Matías Camargo que cómo va la guerra, lo alcanzaste a decir hace un segundo, pero quiero que me ayuden a contestar a las dos. Tú, Aleja, que también estás desde aquí en la edición. Pregunta José Antonio Emiliani Callejas. ¿La población joven que permanece en Ucrania es llamada a prestar servicio militar? ¿Kiev habla ruso? ¿Su economía de guerra cómo se desenvuelve? ¿Cuál de las dos? ¿Tú? O Majo. Como quieran. Bueno, retomo la parte del lenguaje y ya si quieres hablamos del otro. En Ucrania hablan ucraniano y hablan ruso. Muchas personas, sobre todo lo que me decían era antes de todo lo que está pasando, era común hablar ruso, porque mucha gente creció y se formó bajo la Unión Soviética y tienen heredado esa formación y esa cultura. Yo me acuerdo que iba por la calle de la capital en Kiev, no habla mucha gente en inglés, ¿no? Teníamos una traductora en español casi siempre, o yo preguntaba que si alguien hablaba inglés, como para poder tener una conversación, pero tú escuchabas, por ejemplo, en la calle que alguien decía es pasivo, no sé si se pronuncia así, pero eso es gracias en ruso. Pero del otro lado ya te están diciendo, estamos tratando de ser más conscientes de hablar en ucraniano, porque es una cuestión de nacionalismo, y creo que en momentos de guerra es cuando más se exacerba esos sentimientos nacionalistas. Pero claro que hay muchos rasgos de la cultura rusa en Ucrania. Hay muchas anécdotas dentro del especial, pero recuerdo una en particular. Estaba hablando con un ucraniano que estaba con nosotros, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores de allá, y yo le preguntaba a Ilya que cómo era esa relación de esa cultura, de ese idioma, y él me decía, pues yo tengo papá ruso y mi mamá es ucraniana. Yo hablo con mi papá en ruso. Wow. Y con mi abuelo yo hablaba en ruso. Mi abuelo falleció hace unos años y mi abuelo a mí me heredó una biblioteca de libros de escritores rusos, Dostoyevsky, por ejemplo. Y yo le pregunté, me acuerdo, le dije, ¿y tú qué vas a hacer con esos libros? ¿Los botaste o los guardaste? Y él me dijo, no, los tengo guardados porque es la relación que yo tengo con mi familia, claro, con lo que yo me iba a dormir cuando era un niño. La pregunta que tengo, me dijo él, es, ¿se lo voy a pasar a mis hijos si tengo hijos? No sé, me contestó. Entonces, es una relación donde hay mucha tensión, pero evidentemente sí hay rasgos de la cultura rusa y el idioma. Sin duda, es que pues, bueno, ahí lo acabas de contar. Y Aleja, ¿qué puedes decirnos tú de esto que nos pregunta José Antonio Emiliani, Callejas? ¿Algo de la economía, algo de llamados a prestar servicio? Sí, pues precisamente las reservas ha sido uno de los temas más delicados tanto en Ucrania como en Rusia, pues porque necesitan engrosar sus filas y mucha gente logró salir antes, muchos jóvenes lograron salir antes, pero los que están pues tienen que movilizarse. Y eso también ha movido o como ha motivado, sobre todo también en Rusia, como
a las mamás, a las esposas, a decir cómo esta guerra tiene que terminar, porque pues nuestros esposos están yendo, nuestros hijos están quedando pues familias huérfanas, viudas, entonces pues es un gran problema y también pues es la razón por la cual escuchamos que hay muchos mercenarios, aunque allá en Ucrania no les gusta que les digan así, pues que se van de aquí a luchar allá porque pues necesitan gente. Y sobre la economía pues creo que como siempre pasa en las guerras, la gente logra como transformarse. Majo también, no sé si nos puede decir algo un poco más de eso, pero hemos leído muchas historias de gente que se dedicaba a otra cosa y en el marco de la guerra logró reinventarse, entonces, no sé, irse a montar un restaurante cerca del frente de guerra para alimentar a los soldados, o como este documentalista que tú nos contabas que pues se dedicaba a otra cosa y ahora se dedica a la investigación de violaciones de derechos humanos, o sea, gente que también en el mismo contexto logra reinventarse y pues porque lo que dice Majo, la gente sigue necesitando comer, sigue necesitando un montón de servicios y pues de alguna forma y con la ayuda internacional pues es que la economía logra rodar un poco. Yo cubrí año y medio el conflicto armado de este país y cuando las escucho hablar, claramente yo no cubro internacional, pero sí entendí un poco la guerra y aquí teníamos un editor general que decía que para hablar de paz había que entender primero la guerra. Y entonces cuando uno iba aquí a 2-3 horas de Bogotá en carro o en avión, era sentir lo que están hablando ellas dos. Entonces es un poco el reflejo de que no es tan lejano lo que nos están contando para los que hemos ido un poco más allá de Girardot. Lamentablemente en este país hay una guerra tremenda. Y pues bueno, no quiero interrumpir la conversación porque estamos hablando de Ucrania. Pero de hecho, eso es algo que habló Alexandra Matvichuk en la entrevista que le hicimos. Ella es una premio Nobel de Paz ucraniana. Esa fue una de las entregas. Es una de las entregas, fue la primera entrega del especial, que si quieren en el máster pueden mostrar un poco el diseño de lo que fue ese especial de ahorita de julio, por favor, para que lo puedan ver la gente que está conectada. Ella me dijo la frase textual con la que empieza el texto, y si quieren los que están acá lo pueden ver, y es: Colombia y Ucrania están lejos geográficamente, pero están cerca a la vez porque conocen el dolor y conocen lo que es la guerra. Ellos hablan ahorita de qué es documentar crímenes de guerra, por ejemplo, de desaparición forzada, mientras el conflicto sigue. En Colombia también se está haciendo esto, desde hace mucho tiempo. Entonces, no son temas, tristemente, porque la guerra es lo que ella dice, lo peor que le puede pasar a un ser humano, no son temas ajenos. Y creo que en medio de ese dolor puede surgir un poco de empatía, y creo que era un poco lo que queríamos lograr con estas historias. Y yo creo que se logró, así que pues aprovecho para las personas que están aquí en la redacción, si alguien quiere hacer una pregunta, solo nos levanta la mano y yo le pido el favor a nuestro equipo técnico que está aquí adentro que les pase el micrófono. Nos dice por acá Jorge Fierro, a quien también aprovecho para saludar, que nos está viendo a través de la transmisión, y nos recuerda una canción: solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente. Y nos dice, creo que tiene mucha razón, volvimos paisaje en el mundo las guerras que no merecemos. Es verdad, lo decía al comienzo de esta transmisión, yo no me imaginaba que íbamos a tener que contar una guerra. Bueno, tampoco me imaginaba vivir una pandemia, eso lo había leído y lo había estudiado en los libros del colegio, ni siquiera en la universidad, y así fue. Aquí en la redacción hay una pregunta. Le voy a pedir el favor a nuestros compañeros de producción que sí le pueden pasar el micrófono. Le voy a pedir el favor que se presente y que por favor nos haga la pregunta. Muchas gracias, soy Carlos Vargas, suscriptor del Espectador, y muchas gracias por la invitación. Tú acá están apasionante lo que están hablando. El poder conocer, digámoslo, lo que está pasando en estos momentos. Pero también la pregunta que uno le asiste en la distancia es, después de 2 años de guerra, claro, hay costumbre, pero también hay cansancio de la guerra, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo para hacerte, tú que estuviste allá, es la perspectiva: ¿qué va a pasar? Es decir, ya se está empezando a hablar de que el nacionalismo se está agotando y que la gente ya dice, negociemos un armisticio, cedámosle ya a Putin. Y la pregunta es, ¿cómo percibiste tú ese escenario de prospectivo, futuro, con esta guerra? Acompaño esa pregunta con un dato no menor. María José tuvo la posibilidad de estar junto con esos colegas periodistas entrevistando a Volodymyr Zelensky.
que dio una respuesta, me parece un poco a lo que está preguntando usted. Entonces, aprovecho para que nos cuentes esa experiencia de cómo fue esa entrevista y también en compañía de esta respuesta. Muchas gracias primero por hacer parte de esta conversación, y es cierto, ese cansancio se siente mucho, y también se ve, por ejemplo, en la falta de hombres que tiene Ucrania en este momento. Es algo de lo que se viene hablando desde hace un tiempo, y recuerdo haber leído hace unas semanas y retomar un poco este dato cuando estaba escribiendo del tema, y es la BBC reportó que al menos 650,000 ucranianos en edad de luchar, de enlistarse en el ejército, que es de los 25 a los 60 años, se estaba yendo de Ucrania, sobre todo por la frontera de Polonia y otros países más, porque no quieren morirse en medio de la guerra. Entonces, evidentemente, si hay un cansancio, eso las autoridades ucranianas no lo reconocen, no lo dicen. Ni siquiera hay una claridad exacta de cuántos hombres han muerto, ni del lado ruso, ni del lado ucraniano en cuanto a soldados. Hay estimaciones que dicen, por ejemplo, la BBC hace poco en abril dijo que eran unos 50,000 soldados, cuando el Kremlin había dicho, si no estoy mal, que eran unos 6,000, ¿no? Pero digamos, la cifra puede ser mucho más grande. Y Ucrania lo mismo. Ucrania reconoció en febrero, o por lo menos dijo, que eran 30,000 soldados que se habían muerto en la guerra. Pero digamos que Ucrania tampoco tenía un ejército muy grande en el 2022. Y gran parte, digamos, de esa contraofensiva que se dio en un primer momento fue porque muchos voluntarios, hombres voluntarios, incluso mujeres, se enlistaron en el ejército, porque eran los primeros meses de ese fervor de no quiero que mi país esté invadido, yo quiero luchar, yo quiero vivir en un país libre, según lo que decían ellos, pero un ejército no sobrevive a partir de solo nacionalismo. Eso requiere institucionalidad, eso requiere plata, eso requiere también voluntad política, y creo que es ahí en esos puntos donde más flaquea ahorita Ucrania, porque además, bueno, Ucrania es un país que está en formación. Ucrania se separó de la Unión Soviética en los años 90, es decir, es algo muy joven. La revolución del Euromaidán, como ellos le llaman, que es la revolución de la dignidad, fue hace apenas 10 años, y ellos mismos reconocen que falta mucho camino para recorrer. Hay temas de corrupción también muy grandes, de manejos de plata, que también impiden, ¿no?, que haya un fortalecimiento en cuanto militar y económico del país, que además está endeudado, porque, digamos, el armamento y demás. Entonces el cansancio evidentemente se siente mucho, y yo creo que es evidente también esa gente que se quiere ir. Hay gente que se quiere quedar también, ¿no? Sobre todo gente que no tiene hijos, por ejemplo, gente joven que no tiene hijos, que me ha dicho, yo no me quiero ir. Pero hay otra gente que sí nada más que perder. Hay otra gente que sí se está yendo, claro, o la gente mayor que físicamente tampoco se puede ir. O hace un tiempo, por ejemplo, estuve ahorita en julio en un taller de periodismo de Ucrania con periodistas latinoamericanos, con periodistas que incluso se han ido a meter en las trincheras, digamos, del este, que es donde está la parte más cruel de la guerra también, digamos, de enfrentamientos físicos y bombardeos todo el tiempo, aunque en Kiev también, digamos, vimos lo del hospital hace poco. Y ellos lo que decían es que incluso hay gente que está esperando a que los rusos lleguen. Entonces es muy complejo, es una situación muy difícil. Y la pregunta que tú haces creo que es la pregunta que se hace todo el mundo: ¿qué va a pasar? Pues es una pregunta que está al aire y no se sabe, porque hay gente, por ejemplo, sí, Volodymyr Zelensky en esa entrevista, me acuerdo que fue ya cuando estábamos saliendo, porque fueron 40 minutos de conversación que tuvimos con él, no más, y éramos 9 periodistas latinoamericanos. Y al final uno de ellos preguntó, bueno, señor presidente, ¿usted cree que esta guerra se va a acabar? Y él dijo, sí, y la vamos a ganar, con mucha convicción. Y tú le preguntabas a la gente en la calle, ¿tú crees que hay posibilidad de negociación? Y ellos dicen, no, ¿negociación? No. Algunos dicen, negociar, no. ¿Cómo voy a negociar yo? Dicen ellos. Si en mi casa en Borodianka, que es un suburbio de Kiev, hagan de cuenta, Chía, Cajicá, más o menos, a las dimensiones aquí en Colombia, cuando la señora me decía, yo casi no puedo volver a entrar a mi casa después de un bombardeo, porque me daba asco entrar a un lugar que fue violado así. Entonces ahí es cuando tú te preguntas, ¿habrá posibilidades de negociación o qué punto va a alcanzar la guerra que ya hemos alcanzado, que ha sido supremamente fuerte, supremamente duro,
¿Qué punto va a alcanzar para que haya un punto de inflexión de ahora una negociación? Sí, Yo creo que son preguntas muy abiertas, que todavía no hay respuestas, pero eso da poco indicios de cómo se siente la gente, por lo menos ahora no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, que yo creo que eso va a ser un punto decisivo también, ¿qué va a pasar después? La gente, los países van a seguir dando armas, no van a seguir dando armas, ¿qué tipo de armas van a dar? Creo que son interrogantes muy abiertos, sí. pero... O si ese conflicto bélico va a escalar más allá de esa zona de las en la fronteras, que está, esa es otra preocupación que ojalá que que no. Y sobre todo porque del lado ruso, pues ellos están convencidos de que la forma de ganar la guerra es quedarse con el territorio que ya conquistaron. Y Ucrania no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a ceder ese territorio. Y lo que dice Majo es verdad, depende, bueno, ya ahorita con las elecciones europeas lo vimos un poco, que será uno de los temores que causaba un poco ascenso de la derecha en el Parlamento Europeo, que se pudo contrarrestar un poco con las elecciones en Francia y en Reino Unido, pero creo que eso es lo que en los próximos meses será determinante para el curso de la guerra. Las políticas que empiece a adoptar Europa como bloque, si la derecha en el Parlamento logra unirse y frenar un poco esa ayuda a Ucrania, que es un poco la consigna que también del otro lado del Atlántico tiene Donald Trump, de por qué estamos nosotros peleando una guerra que no es nuestra. Y si gana Donald Trump, pues el panorama se puede complicar bastante. Hoy finalmente llegaron los F-16 que llevan tantos meses esperando, pero pues esa ayuda puede cambiar en los próximos meses. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero de verdad irme sin hacer esta pregunta, Aleja, porque incluso la hablamos varias veces por chat, por correo, aquí en la redacción, y es que muchas veces me pasa a mí particularmente, yo hago un boletín que escribo todos los miércoles, hoy es sobre Venezuela, ya debe estar en su bandeja de correo electrónico, que además es el boletín más largo porque tomo todo lo que hacen los compañeros de la redacción, lo compilo en un solo documento, y es una lectura de media hora, yo lo sé, es una lectura larga, pero muchos de los suscriptores la agradecen porque dicen, mire, aquí está la selección, en medio de esta infodemia en la que vivimos, la epidemia de información por todo lado, que alguien seleccione la información y me diga qué es lo que tengo que leer para entregarme todos los puntos posibles. Pero sobre los que escribíamos sobre esta guerra, muchas veces nos decían, ¿y dónde está el lado ruso? ¿Por qué no cuentan de la misma manera y cantidad el lado ruso como si cuentan el lado ucraniano? Y eso lo hablamos tal vez unas 2 o 3 veces contigo. Pues aprovecho para preguntarlo acá también, para que si alguien de esas personas que nos preguntaban está a través de la cámara o incluso acá, pues ¿qué les podemos decir, Aleja? Sí, pues de hecho es algo que discutíamos desde el principio del cubrimiento, y como lo decía María José, desde el principio era importante poner esto en contexto, y en ese contexto era indispensable hablar de qué era lo que Rusia estaba reivindicando, ¿no? Rusia tenía, o pues Vladimir Putin tenía reivindicaciones históricas, pero también más recientes, de decir que se siente amenazado por la cercanía de Ucrania con la Unión Europea, pero sobre todo con la OTAN. Entonces que esto también era una respuesta a como esa amenaza que Moscú estaba sintiendo desde afuera de la OTAN me está rodeando, yo tengo que responder. Entonces eso desde el principio siempre lo dijimos y siempre explicamos qué era lo que Moscú está buscando con esta invasión. Pero luego de eso ya las cosas toman otra dimensión, y cuando ves el país que está siendo invadido y cuando ves que las víctimas están ahí, ¿cómo los pones en una balanza cuando la gente se está muriendo de este lado? La gente también nos dice, ¿y por qué no hablaban de la guerra del Donbass? Pues de la guerra del Donbass se venía hablando desde hace 10 años y también, es decir, no fue a la misma escala, pero también hacía parte del contexto y también lo contamos y también se cubrió. Entonces también muchas veces la gente se enoja y pues con toda la razón pensando que eso no se ha hablado, pero sí se ha hablado y el contenido está ahí. Entonces, tanto para contextualizar como luego para contar, creo que no son equiparables cuando de un lado tienes civiles muriendo todo el tiempo, y por el otro lado, incluso en el especial, pese a que no sean equiparables o no sea de la misma proporción, en el especial María José también consultaba a personas, incluso colombianos, ¿no? Colombo-rusos, que son pro-Putin, y también escucharlos como por qué son pro-Putin, ¿no? Que también a mucha gente le puede sonar descabellado. Exacto, no le cuadra eso. Entonces también, lo que dice Majo, es importante también aprender a escuchar, porque pues si hacemos de cuenta que eso no existe, pues no vamos a lograr resolver el problema ni llegar a acuerdos. Entonces esa parte también ha estado ahí. Lo que pasa es que
el sufrimiento y sobre todo de civiles de un lado es muchísimo más grande que de otro, y es imposible ocultar eso. Y yo quiero ahí complementar un poco con lo que dicen mis compañeras, y es que cuando nosotros abrimos el sistema, pues bueno, Majo estuvo allá, pero cuando nosotros abrimos nuestro sistema editorial de donde vamos tomando la información para armar nuestra estructura completa de la información y de las agencias de información, de las agencias de noticias que están allá, uno empieza a ver la información que llega y es lo que dice Aleja, pues eso es inocultable. Uno no puede dejar de reportar que acaba de caer un misil o una bomba en un colegio, y sobre todo, y ahí vuelvo a la parte de la subjetividad de la información, los que somos papás y vemos esas escenas de los cuerpos de los niños ahí, pues eso hay que contarlo. Y uno no puede dejar de decir que una bomba vino desde X lugar a otro, porque además ahí está probada la información, está la ruta. Entonces es muy difícil, no estoy diciendo que tomamos partido, pero es muy difícil no contar lo que está pasando y lo que nos está llegando de la gente que está allá, como en el caso de Majo. Se nos está acabando el tiempo, pero de nuevo, yo sí tengo que hacer esta pregunta, Majo. Dice Claudia Cárdenas, ¿qué sensación se tiene cuando suenan las alarmas? ¿Cuál es la capacidad que tienen los ucranianos para evitar los ataques? Bueno, creo que es una gran pregunta. Es muy amplia, creo que puede cambiar un poco en el lugar en el que tú estés, en el lugar de Ucrania en el que tú estés. Yo te puedo hablar de lo que pasó en la capital y en los suburbios. La primera alarma sonó una tarde-noche que estábamos comiendo en un restaurante de Kiev, y sonó la alarma en un celular de un periodista amigo. A mí nunca nos dijeron, de hecho, cuando llegamos, que en el celular descargáramos una aplicación para que te llegaran las alertas. No me pregunté por qué, en mi celular nunca descargó esa aplicación. Entonces yo siempre le decía a mis colegas periodistas que si sonaba una alarma y no estábamos juntos, me llamaran. Y esa vez sonó cuando estábamos juntos en la mesa, y te sonaba alerta, de tal base rusa está saliendo tal artefacto. Una vez fueron drones iraníes, recuerdo, que van en dirección tal vez hacia tal punto de Ucrania, que podía ser la región de Vinnytsia o la región de Kiev, o sobre todo a veces era hacia la parte del este. Y te mostraban un mapa del país, que las partes más rojas eran las partes que estaban en alerta. Y recuerdo, esa alarma fue la más corta que sonó y duró 5 minutos, pero mientras sonó la alarma, tú veías a la gente, a las amigas echar chisme en el restaurante, a las parejas en su cita romántica, en su romanticismo. Los más asustados éramos nosotros, porque éramos los extraños y los foráneos en ese contexto. Esa alarma duró 5 minutos, y la alarma termina con May the Force be with you, como en la Guerra de las Galaxias. Y que eso también me parecía un poco paralelo. Surreal. Y la pregunta nuestra fue, tenemos que ir a un refugio, ¿dónde queda un refugio? Y la ucraniana que estaba con nosotros nos dijo, cálmate. Sacó su celular, empezó a leer en WhatsApp, en los grupos de Telegram, de información oficial, que decían, mantenga la calma, hay que hacer esto, ya pasó el peligro o no ha pasado el peligro, les aconsejamos que vayan al refugio más cercano. En esa ocasión el más cercano era una estación del metro, que son metros muy profundos, muy profundos, sobre todo los que se construyeron en la época soviética, que tú te demorabas mucho en bajar en las escaleras eléctricas y tú sentías de verdad lo profundo que te ibas a ir, que la fuerza de gravedad, ¿no?, te hacía efecto en ese momento. Pero sí sonaba y estaba en el hotel, como sonó en varias madrugadas que yo le comentaba a Ale, después tenías que ir al sótano. Pero pues tú elegías si ibas o no ibas. Yo elegí bajar todas las veces, y una vez fue larga, que yo me acuerdo que le llegó un mensaje a una compañera periodista de Carolina, espero que estés bien, tengo información de que van a atacar Kiev. Y nosotros en el refugio en la madrugada, y no volvimos a saber nada más, y solo sonó la alarma. Entonces, al principio había mucha gente local, yo creo que bajaba, tenían maleticas chiquitas, como donde tenían lo necesario, una almohada, que yo le aprendí eso a la gente, bajar una almohada, porque si eran, a veces, pues era un tiempo muy largo que uno estaba ahí,
pero ya a medida que pasaban los días, cada vez era menos gente la que iba al sótano. Solo éramos prácticamente los periodistas latinoamericanos. De nuevo, la crueldad de la costumbre de la guerra, ¿no? Porque Sí. es insostenible. O sea, nosotros bajamos todas las noches, las que quisimos, pero no dormíamos. Sí, Dormíamos está 3 pensando en horas eso. diarias y bueno, nosotros estuvimos una semana. Piensen en esa gente que vive Claro. ahí en ese contexto, pero en otras ciudades ucranianas, por ejemplo, más al este, este sistema, por ejemplo, Kiev tiene un sistema antimisiles de protección que derriba los misiles en el aire, que digamos, eso entre comillas hace que sea, entre comillas, un poco más segura esa ciudad. Pero más hacia el este, más hacia la frontera con Rusia, sencillamente esos sistemas no funcionan porque la distancia es muy corta. Entonces, Claro. sale el misil y ya cae o en un parque, o en un centro comercial, o en un hospital, o en viviendas. Entonces, eso es creo que muy complejo. Yo escucho a María José y es acostumbrarse a vivir entre las balas. Y de nuevo lo traigo acá a Colombia y a mí me tocó muchos enfrentamientos armados en donde uno se metía bajo los carros y uno veía brincar cuando caía la bala y pegaba en el asfalto y volvía y subía. Y es increíble, la gente ya se acostumbraba, la gente ya salía caminando y uno metido debajo de un carro asustado. Alejita, con mucho cariño, gracias por estar acá, gracias por darnos tu tiempo en estos días tan convulsionados además de información. Venezuela está a tope, hoy había información de Irán. Bueno, las elecciones en Estados Unidos nunca paran, ustedes más bien nunca paran, entonces gracias por el tiempo y sobre todo por compartir cómo estás liderando un equipo donde hay muchas generaciones nuevas muy talentosas. No, a ti, Edwin, por esta conversación, a Majo por compartirnos esa experiencia y pues el maravilloso trabajo que hace, y a todas las personas que están acá y que nos vieron a través de las pantallas. Y a Majo, gracias por contarnos más detalles de lo que ya habíamos leído. A quienes no lo han leído, les recomiendo www.elespectador.com/ en la sección Mundo. Ahí está toda la información que hacen los equipos de Internacional. Tan solo busquen Ucrania y tal vez en el segundo paginaje encuentran todos los contenidos de ese especial del que hablamos hoy. Majo, gracias por compartir toda la información, la experiencia, pero sobre todo por haber ido. A ustedes por el interés, la verdad sinteticé mucho, aquí muchos son testigos porque yo he hablado horas de este tema, pero creo que es algo que se tiene que hablar porque creo que ahorita es cuando más duro también está la guerra en Ucrania y creo que ese tema no se debe dejar de lado y creo que es una forma buena de aproximarse a eso que también estamos tratando de hacer aquí en el periódico. Y aquí seguiremos informando a ustedes, suscriptores, suscriptoras, muchas gracias por apoyarnos, gracias a su aceptación, a su palmada en la espalda y a meterse la mano en el bolsillo. Es que muchos seguimos haciendo el periodismo que podemos hacer aquí en El Espectador. A quienes nos están viendo allá a través de las pantallas, muchas gracias. A quienes están acá acompañándonos también, muy amables por tomarse el tiempo de venir. A ustedes dos también muchas gracias, a mis compañeros de producción también, muy amables. Y nos vemos en una próxima conversación de Entre Editores. De eso se trata, de contar cómo hacemos el periodismo en El Espectador. Hasta pronto.